Hay una palabra que ha causado más sufrimiento psicológico, más guerras, más neurosis y más odio a uno mismo que cualquier otra palabra en la historia de la humanidad. Es una palabra pequeña, de pocas letras, pero con el peso de una montaña. Esa palabra es pecado. Desde que eras un niño, te enseñaron que naciste con ella. Te dijeron que eres un pecador. Te dijeron que hay una mancha negra en tu alma que te hace indigno de Dios. Te dijeron que cada error que cometes no es simplemente un error, sino una ofensa personal contra el Creador del universo. Te enseñaron a vivir de rodillas, pidiendo perdón por existir, sintiéndote sucio, roto y defectuoso. La Iglesia construyó un imperio de 2000 años sobre esa palabra. Es su producto estrella. Ellos te convencen de que estás enfermo, eres pecador, para luego venderte la medicina, la salvación, los sacramentos, el diezmo. Es el modelo de negocio perfecto. Inventa la enfermedad y monopoliza la cura. Pero, ¿y si te dijera que todo es una mentira lingüística? ¿Y si te dijera que Jesús de Nazaret, el maestro arameo que caminó por Galilea, nunca usó el concepto de pecado, tal como lo entiendes hoy? ¿Y si te dijera que la palabra que él usó fue mal traducida, distorsionada y manipulada para convertir un manual de entrenamiento espiritual en una herramienta de tortura psicológica? Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de tu identidad religiosa. No es una teoría de conspiración barata. Es un hecho lingüístico e histórico que los teólogos conocen pero callan. Vamos a ir a la raíz, al griego y al arameo, para demostrar que te han engañado. No eres un criminal a los ojos de Dios. No eres una basura manchada. Eres algo muy diferente, algo que la Iglesia no quiere que sepas, porque si lo sabes, la culpa desaparece. Y sin culpa, la Iglesia pierde su poder sobre ti. Si has vivido atormentado por tus errores, si has sentido que nunca eres suficiente para Dios, este video no es un accidente. Es tu liberación. Llegaste aquí porque tu alma sabe que hay un error en el código. Tu alma recuerda su inocencia original. Y hoy, vamos a limpiar el virus de la culpa de tu sistema operativo para siempre. Pero antes de desmantelar la mentira más grande de la historia, necesito saber quién está listo para soltar la carga. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido sucio o indigno de Dios por cometer errores humanos? ¿Te han hecho sentir que el cielo está cerrado para ti por tus fallas? Escribe en los comentarios, renuncio a la culpa. Quiero saber quién está listo para dejar de verse como un criminal y empezar a verse como un aprendiz. Y si sientes que mereces conocer la verdad que te ocultaron para controlarte mediante el miedo, dale me gusta a este video ahora mismo. Tu like es un acto de rebelión contra el sistema de la vergüenza. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos minutos vamos a reescribir tu teología y a sanar tu psicología. Lo que vas a escuchar sobre la palabra hamartia te devolverá la dignidad que te robaron. Únete a esta comunidad de buscadores libres. Estaré leyendo cada comentario y enviando luz a todos los que decidan soltar la cadena del pecado hoy. Para entender el fraude, tenemos que convertirnos en detectives del lenguaje. El Nuevo Testamento que tienes en tu casa fue escrito originalmente en griego koiné. Y la palabra que se traduce como pecado en tu Biblia es la palabra griega hamartia. Guarda esa palabra en tu mente, hamartia. Cuando lees pecado en español o sin en inglés, piensas en una transgresión moral. Piensas en un crimen. Piensas en violar una ley divina. Piensas en maldad intrínseca. La carga emocional es inmensa. Es una palabra judicial. Implica un juez, un juicio y una condena. Pero en la Grecia antigua, hamartia no era un término religioso. No tenía nada que ver con la moralidad, ni con el cielo, ni con el infierno. Hamartia era un término técnico usado en dos contextos muy específicos, el deporte y la tragedia teatral. Principalmente era un término de arquería, tiro con arco. Cuando un arquero apuntaba al blanco, tensaba el arco y disparaba la flecha. Si la flecha no daba en el centro exacto, la diana, el marcador gritaba, hamartia. ¿Qué significaba? Significaba simplemente errar el blanco, no dar en el punto, fallar el objetivo. Piénsalo bien, si un arquero falla el blanco, es un malvado, es un criminal, merece ser torturado eternamente. No, simplemente es un arquero inexperto.
necesita ajustar su postura, necesita corregir su visión, necesita practicar más, necesita intentarlo de nuevo. No hay juicio moral en fallar el blanco. Hay una constatación de hecho. No le diste. Ahora, aplica esto a las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús decía, vete y no peques más, no estaba diciendo, vete y no seas un criminal moral inmundo. Estaba diciendo, vete y deja de fallar el blanco. Vete y deja de errar tu propósito. Vete y deja de vivir de forma inconsciente. La diferencia es abismal. El pecado, traducción eclesiástica, te dice que eres malo. La hamartia, significado original, te dice que estás desorientado. Si eres malo, necesitas un castigo o un perdón mágico. Si estás desorientado, necesitas un mapa y entrenamiento. ¿Ves por qué cambiaron la traducción? Si solo estás desorientado, no necesitas a un sacerdote intermediario que te absuelva. Necesitas un maestro que te enseñe a apuntar. Necesitas gnosis, conocimiento. Y la iglesia no vende gnosis, vende perdón. Para vender perdón, necesitan que te sientas culpable de ser malo. Pero esto va más profundo. Jesús no hablaba griego con sus discípulos, hablaba arameo. La palabra aramea que Jesús usó es kata o kate. Y adivina qué significa kata en las lenguas semíticas antiguas. Significa lo mismo: errar, fallar, resbalar. De hecho, también se usaba para describir cuando alguien se perdía en el camino. Imagina que vas caminando por el desierto y te desvías del sendero que lleva al oasis. Te has perdido. Has cometido kata. ¿Dios te odia por perderte? ¿Dios te va a castigar por tener sed? No. Dios quiere que encuentres el camino de vuelta. El concepto de pecado, como una mancha indeleble que requiere sangre para ser lavada, es una distorsión teológica posterior, creada por mentes obsesionadas con la ley y el castigo, no con el amor y la evolución. La invención del pecado original es la obra maestra de esta manipulación. San Agustín, en el siglo IV, fue quien solidificó esta idea tóxica. Él, que tenía graves problemas con su propia sexualidad y culpa, interpretó erróneamente la carta a los romanos y concluyó que el acto sexual transmite una enfermedad espiritual hereditaria. Según esta doctrina, un bebé recién nacido, que no ha hecho nada más que respirar, ya es enemigo de Dios y merece el infierno si no es bautizado por la Iglesia. Esto es una monstruosidad espiritual. Convierte a Dios en un monstruo que crea seres defectuosos para luego castigarlos por sus defectos. Jesús nunca enseñó el pecado original. Nunca dijo que nacemos malditos. Al contrario, dijo, «Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo 19:14. Si los niños nacieran con pecado original, Jesús habría dicho, «Bautizad rápido a estos pequeños demonios antes de que Dios los queme». Pero dijo que el reino ya les pertenece, son puros. La doctrina del pecado es el muro que te separa de tu propia divinidad. Te hace creer que hay algo fundamentalmente incorrecto en ti. Crea una herida psíquica primaria. No soy suficiente. Soy culpable por existir. Y esa herida es la que te hace manipulable. Una persona que se siente culpable es fácil de controlar. Hará lo que sea, pagará lo que sea, obedecerá a quien sea con tal de aliviar esa culpa. Pero hoy, vamos a romper el arco de la mentira. Vamos a recuperar la definición original de Jesús. Porque si el pecado es solo errar el blanco, entonces la solución no es la culpa, es la conciencia. Si fallaste el tiro, no te flageles. Observa por qué fallaste. ¿Estabas distraído? ¿Tenías miedo? ¿Estabas apuntando al objetivo equivocado? Dinero, fama, placer vacío, en lugar del objetivo real, amor, paz, ser. Lo que acabas de escuchar es la introducción al error de traducción más grande. Pero es solo la punta del iceberg. En los próximos minutos vamos a profundizar en la metáfora de la arquería. Vamos a ver cómo esta mala traducción afecta cada aspecto de tu vida, desde tu autoestima hasta tu salud mental. Y lo más importante, vamos a descubrir cuál es el verdadero blanco al que Jesús quería que apuntaras. Porque si no sabes cuál es el objetivo, siempre estarás en hamartía, pecado, no por maldad, sino por ignorancia. Prepárate para dejar caer la mochila de piedras que has cargado toda tu vida. Tu inocencia sigue intacta, debajo de las capas de dogma. Vamos a rescatarla.
Si aceptamos que la palabra hamartia significa errar el blanco o fallar el tiro, toda la estructura de la teología occidental se derrumba y es reemplazada por una psicología espiritual de una belleza impresionante. Porque si somos arqueros, la pregunta fundamental cambia. Ya no es, ¿cuán malo soy? Ahora la pregunta es, ¿a qué le estoy apuntando? Para entender las enseñanzas secretas de Jesús sobre este tema, debemos abrir los textos que fueron prohibidos. Debemos ir al Evangelio de María Magdalena, uno de los textos más silenciados de la historia. En este Evangelio ocurre una conversación que, si se leyera en las misas de domingo, vaciaría los confesionarios para siempre. Pedro le pregunta al Salvador, ¿cuál es el pecado del mundo? Y Jesús responde con una frase que es una bomba atómica para el dogma del pecado original. No existe el pecado. Sin embargo, sois vosotros quienes creáis el pecado cuando hacéis cosas de igual naturaleza que el adulterio. Detente. Respira. No existe el pecado. Jesús está diciendo que el pecado no es una entidad real, no es una sustancia ontológica, no es una mancha real en el universo. El mal no es una cosa creada por Dios. El pecado es una creación humana. Es el resultado de nuestras acciones equivocadas, de nuestra mezcla incorrecta de espíritu y materia. En la visión gnóstica, el adulterio del que habla Jesús no es solo engañar a tu pareja, es adulterar tu naturaleza divina mezclándola con el apego al mundo material. Cuando buscas la felicidad infinita, que solo Dios puede dar, en cosas finitas, dinero, sexo, poder, fama, estás cometiendo hamartia, estás fallando el blanco. Estás disparando tu flecha de amor hacia un objetivo que no puede satisfacerte. El resultado no es que Dios te castiga, el resultado es que sufres. Sufres decepción, vacío, adicción. El castigo del pecado es el pecado mismo. El castigo de fallar el blanco es quedarse sin premio. Jesús no vino a juzgar tu puntería, vino a ser tu instructor de tiro. Vamos a profundizar en la metáfora del arquero, porque aquí está la clave de tu liberación. El arco es tu mente y tu cuerpo. Es el instrumento. La flecha es tu atención, tu energía vital, tu amor. El blanco, la diana, es la plenitud, la unión con el ser, el reino de Dios. Cada vez que actúas con egoísmo, con odio, con envidia, no es porque seas un demonio. Es porque crees erróneamente que esas acciones te harán feliz. Crees que el blanco está allí. El ladrón roba porque quiere felicidad, seguridad, placer. Su intención es buscar bienestar, la flecha, pero su puntería es desastrosa, el blanco equivocado. Jesús mira al ladrón no con odio judicial, sino con compasión pedagógica. Dice, pobre, cree que robando monedas llenará el vacío de su alma. Ha fallado el blanco completamente. En el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, se define la raíz de todo este error de puntería. La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia nos lleva a la muerte. No es la maldad, es la ignorancia, agnoia. No pecamos porque seamos rebeldes contra Dios. Pecamos porque estamos dormidos. Porque hemos olvidado quiénes somos. Porque no sabemos dónde está el verdadero blanco. Esta visión cambia radicalmente la interpretación de las historias bíblicas más famosas. Mira a la mujer adúltera, Juan 8. Los fariseos, obsesionados con la ley y el castigo, querían apedrearla. Veían en ella pecado, maldad criminal. Jesús la mira y ve hamartia, error de puntería, dolor, búsqueda de amor en lugares equivocados. Cuando dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, está diciendo, ¿quién de vosotros nunca ha fallado el tiro? ¿Quién de vosotros tiene puntería perfecta en la vida? Nadie se mueve. Todos se van. Y cuando le dice a ella, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Le está diciendo, no te juzgo, pero por favor, deja de hacerte daño, deja de buscar amor en camas vacías, deja de fallar el blanco de tu propia dignidad. Apunta más alto, apunta al amor verdadero que está dentro de ti. Es una instrucción de corrección, no una sentencia de libertad condicional. Ahora hablemos de la solución. Si el problema no es la maldad, sino el error, entonces la solución no es el sacrificio de sangre, sino la metanoia.
Esta es la otra palabra griega que ha sido criminalmente mal traducida. En tu Biblia, metanoia se traduce como arrepentimiento. Cuando escuchas arrepentimiento, piensas en llorar, sentirte culpable, golpearte el pecho, pedir perdón de rodillas, piensas en dolor emocional. Pero metanoia es una palabra compuesta. Meta, más allá, y nous, mente. Significa literalmente ir más allá de la mente, o cambiar la forma de pensar, expandir la conciencia. No tiene nada que ver con la culpa. Tiene todo que ver con la transformación de la percepción. Un arquero que falla el tiro no se tira al suelo a llorar y a pedir perdón al arco. Eso sería ridículo. El arquero hace metanoia. Analiza su postura, corrige el ángulo, respira, cambia su mentalidad y dispara de nuevo. Jesús no vino a pedirte que llores por tus errores pasados. Vino a pedirte que cambies tu mente, metanoia, para que no los repitas. Vino a decirte, has estado buscando la felicidad afuera. Error. Cambia tu mente. Busca adentro. Acierto. La iglesia te quiere atrapado en el arrepentimiento. Culpa. Porque la culpa te mantiene débil y dependiente del perdón sacerdotal. Jesús te quiere en la metanoia. Expansión de conciencia. Porque la conciencia te hace fuerte y autónomo. En los textos gnósticos, la salvación se describe como un proceso de recordar. En el himno de la perla, un texto gnóstico siríaco, el alma es un príncipe que fue enviado a Egipto, el mundo material, a buscar una perla, pero comió la comida de los egipcios, se emborrachó y olvidó que era hijo de un rey. Su pecado fue el olvido. Su salvación fue recibir una carta de su padre que le decía, despierta y recuerda quién eres. Cuando recordó su realeza, dejó los harapos y volvió a casa. Tú eres ese príncipe. Tú eres esa princesa. Tus pecados son solo los momentos en que olvidaste tu realeza y actuaste como un mendigo, peleando por las migajas del mundo. Dios no está enojado contigo por olvidar. Dios está esperando que leas la carta. El concepto de infierno como castigo por el pecado es otra distorsión. Si el pecado es un error de puntería, el infierno no es una cámara de tortura creada por Dios. El infierno es vivir fallando el blanco constantemente. El infierno es la adicción. El infierno es el odio. El infierno es la ansiedad. El infierno es la separación. Tú creas tu propio infierno cuando disparas tu flecha lejos de Dios. Y sales del infierno en el momento en que corriges la puntería. Las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Tú tienes la llave. La llave es la metanoia. Siente cómo el peso de toneladas de culpa teológica empieza a desmoronarse. Siente la ligereza de la inocencia original regresando a tu pecho. Si sientes que esta verdad siempre estuvo dentro de ti, escribe en los comentarios, yo soy inocente. O si quieres declarar tu nueva intención de vida, escribe, apunto al amor. Al escribir esto, estás reprogramando tu subconsciente. Estás borrando el virus de soy pecador y reinstalando el software original de soy hijo de Dios en aprendizaje. Dale me gusta, si esto está transformando tu manera de ver tus propios errores. Si sientes compasión por ti mismo en lugar de odio, déjame un like. Estamos formando una cadena de luz. Una comunidad de almas despiertas que ya no se flagelan, sino que se corrigen con amor. Cada persona que comenta se une a este círculo de sanación. Estaré orando personalmente por cada persona que escriba esa frase, visualizando cómo la culpa se disuelve en luz dorada alrededor de ti. Y comparte este video con alguien que viva atormentado por su pasado, con alguien que crea que Dios no lo puede perdonar. Podrías salvar su vida literalmente. Ahora bien, si la verdad es tan liberadora, si Jesús enseñó que el pecado es error y no maldad, ¿por qué la iglesia se esforzó tanto en ocultarlo? ¿Por qué San Agustín inventó el pecado original? ¿Por qué Lutero insistió en la depravación total del hombre? La respuesta es la más oscura de todas. Porque un ser humano que se sabe inocente y divino es ingobernable. Un ser humano que se siente sucio y culpable es manejable. La culpa es el mecanismo de control más poderoso jamás inventado. Si logras convencer a alguien de que está enfermo desde el nacimiento, te comprará la medicina por el resto de su vida, a cualquier precio. Lo que viene a continuación
revelará la conspiración histórica y psicológica detrás de la invención de la culpa. Cómo usaron el miedo al infierno para construir catedrales. Cómo manipularon la traducción de la Biblia para insertar el control donde había libertad. Descubrirás que no eres un pecador en manos de un Dios airado, sino un arquero divino en entrenamiento. Prepárate, porque vamos a entrar en la sala de máquinas del control religioso y vamos a apagar el motor del miedo. Si aceptamos que Jesús vino a enseñar puntería espiritual, amartia y expansión de conciencia, metanoia, surge la pregunta inevitable: ¿cómo terminamos con una religión obsesionada con la culpa, el castigo, el infierno y la indignidad humana? ¿Quién secuestró el mensaje de empoderamiento del Maestro y lo convirtió en un sistema de terror psicológico? La respuesta es una obra maestra de ingeniería social que tardó siglos en perfeccionarse. Para entenderla debemos mirar la historia no como creyentes ingenuos, sino como analistas forenses del poder. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la visión sobre la naturaleza humana era muy diferente a la que tienes hoy. Los padres de la Iglesia griega, como Ireneo, Clemente de Alejandría u Orígenes, no creían que el ser humano naciera maldito. Creían que nacíamos inmaduros, incompletos, pero fundamentalmente buenos, hechos a imagen de Dios, imago Dei, y destinados a un proceso de crecimiento llamado teosis, divinización. Para ellos, la caída de Adán fue un tropiezo infantil, no un crimen que condenara a toda la especie a la depravación eterna. Pero entonces, en el siglo IV, apareció en escena un hombre brillante, atormentado y neurótico que cambiaría el curso de la historia occidental para siempre: Agustín de Hipona. Agustín no era un hombre feliz. Antes de convertirse al cristianismo, había sido maniqueo, una secta que creía que la materia es mala y el espíritu es bueno. Tenía graves problemas con su propia sexualidad y sus deseos carnales. Se sentía sucio, incapaz de controlarse, y cometió el error fatal de proyectar su neurosis personal sobre toda la humanidad y sobre Dios mismo. Agustín leyó una mala traducción latina de la carta a los Romanos 5:12. En el griego original, Pablo dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, todos mueren porque todos cometen errores. Es una consecuencia natural, pero la versión latina que leyó Agustín, la Vetus latina, tradujo erróneamente esa preposición como en quien todos pecaron, in quo. Agustín interpretó que todos pecamos dentro de Adán. De este error gramatical nació el dogma del pecado original. Agustín concluyó que el pecado es una enfermedad venérea espiritual, transmitida a través del semen. Según él, el acto sexual, incluso dentro del matrimonio, es vergonzoso y transmite la culpa de Adán al feto. Por lo tanto, un bebé recién nacido no es un ser de luz inocente. Es una masa de perdición, masa damnata. Es un enemigo de Dios. Merece el infierno a menos que la Iglesia intervenga. Esta idea era monstruosa. Incluso en su época, otros teólogos como Pelagio se opusieron ferozmente, diciendo: «Eso es una locura. Dios es justo. No castigaría a un niño por lo que hizo su tatarabuelo». Pero Agustín tenía algo que Pelagio no tenía: el favor político. El imperio romano se estaba desmoronando y necesitaba una teología de control absoluto. Piénsalo fríamente. Si crees que el ser humano es fundamentalmente bueno y divino, gnosis, entonces es libre. No necesita emperadores ni obispos que lo controlen, necesita maestros que lo guíen. Pero si crees que el ser humano es fundamentalmente malo, depravado y peligroso, pecado original, entonces necesita ser controlado. Necesita un Estado fuerte y una Iglesia fuerte que repriman su naturaleza malvada. La doctrina del pecado original fue el regalo perfecto para el poder autoritario. Justificaba la existencia de la jerarquía. Ustedes son ovejas enfermas y tontas. Nosotros, los pastores, tenemos la vara para guiarlos. Y así se creó el modelo de negocio de la culpa. Funciona así: crear el problema, convencerte de que estás enfermo desde que naces, que tu propia naturaleza, tus instintos, tu cuerpo y tu mente están corrompidos, que eres indigno de amor tal como eres. Monopolizar la solución. La única cura para esta enfermedad es la gracia.
Y la Iglesia es la única distribuidora autorizada de esta gracia a través de los sacramentos. Mantenimiento. Como nunca dejarás de ser humano y por tanto seguirás fallando el blanco, necesitarás dosis constantes de perdón, confesión, penitencia, diezmo, por el resto de tu vida para mantener la enfermedad a raya. Es la estafa perfecta. Te venden una cura para una enfermedad que ellos inventaron. Para reforzar este sistema, tuvieron que manipular otro concepto clave, el infierno. Jesús habló de la Gehenna. La Gehenna era un lugar físico real fuera de las murallas de Jerusalén, el basurero de la ciudad. Allí se quemaba la basura y los cadáveres de los criminales y animales. El fuego siempre estaba encendido para consumir los desperdicios. Cuando Jesús decía, si no cambias tu mente, acabarás en la Gehenna, estaba usando una metáfora gráfica. Si vives como basura, sin propósito, sin amor, tu vida terminará en el basurero de la historia. Tu alma se consumirá como desperdicio. Era una advertencia existencial sobre desperdiciar tu potencial divino. No era una amenaza sobre una cámara de tortura subterránea gestionada por demonios contridentes. Pero la Iglesia necesitaba miedo. El miedo es el pegamento más fuerte para mantener unida a una sociedad ignorante. Así que tomaron la metáfora de la Gehenna y la convirtieron en el infierno de Dante. Un lugar de castigo eterno, consciente y físico. ¿Por qué? Porque si el pecado es solo un error de tiro, hamartia, el castigo natural es simplemente no ganar el premio. Pero si el pecado es una ofensa infinita contra un Dios infinito, entonces el castigo debe ser infinito. Crearon un Dios sádico, un Dios que es amor, pero que está dispuesto a quemar a sus propios hijos por la eternidad si no siguen las reglas de la institución. Este no es el Padre que Jesús reveló. Este es Júpiter enojado. Este es el demiurgo. Esta teología del terror tuvo efectos devastadores en la psique humana. Creó la neurosis colectiva de Occidente. Durante siglos, hombres y mujeres vivieron aterrorizados de sus propios pensamientos. Miraban sus cuerpos con asco. Veían la sexualidad como algo sucio. Los místicos y gnósticos que decían «Dios está dentro de ti» eran quemados en la hoguera porque esa afirmación contradecía el dogma de la depravación total. ¿Cómo puede Dios estar dentro de una bolsa de estiércol pecaminoso?, decían los inquisidores. Para la Iglesia institucional, la idea de la chispa divina es herejía. Ellos defienden que hay una brecha infinita entre Dios y el hombre. Jesús enseñó la unidad. Yo y el Padre uno somos. La Iglesia enseñó la separación. Y para mantener esa separación, tuvieron que ocultar, quemar y demonizar cualquier texto que dijera lo contrario. Por eso el Evangelio de Felipe, el de Tomás y el de María Magdalena fueron enterrados. Porque en esos libros, Jesús no habla como un juez. Habla como un hermano mayor que te recuerda tu linaje real. En esos libros, el pecado es ignorancia y la salvación es gnosis. En la Edad Media, llevaron esto al extremo con la venta de indulgencias. Ya no solo tenías que sentirte culpable, tenías que pagar dinero para aliviar esa culpa. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Era extorsión espiritual pura y dura. Incluso la Reforma protestante, que intentó corregir los abusos financieros, mantuvo e incluso intensificó la teología de la culpa. Lutero y Calvino tenían una visión aún más pesimista del ser humano que los católicos. Para ellos, el hombre estaba totalmente depravado, incapaz de hacer nada bueno sin la intervención divina. Esto nos dejó con una cultura moderna llena de perfeccionismo, ansiedad y baja autoestima. ¿Te has preguntado por qué tanta gente hoy siente que no es suficiente? ¿Por qué hay una epidemia de depresión? Es el eco de 1700 años de programación mental que te dice que estás roto. Pero la conspiración tiene grietas. La verdad es resiliente. La definición original de hamartia sobrevivió en los diccionarios griegos. Los textos de Nag Hammadi sobrevivieron bajo la arena. Y tu propia intuición ha sobrevivido al adoctrinamiento. Hay una voz dentro de ti que nunca se creyó del todo la historia del Dios castigador. Una voz que sabe que cuando cometes un error, lo que necesitas es amor y corrección, no tortura. Esa voz es el Cristo interno. Y esa voz está a punto de gritar. Ahora que hemos expuesto al arquitecto de la culpa, Agustín, y la maquinaria del miedo, el infierno inventado,
el sistema de control queda desnudo frente a tus ojos. Ya ves los hilos de la marioneta, pero ver los hilos no es suficiente para cortarlos. Tienes que tomar las tijeras. En la parte final, vamos a realizar la operación quirúrgica espiritual. Vamos a reemplazar la mentalidad de pecador por la mentalidad de hijo. Te voy a mostrar cómo leer la Biblia con las gafas de la inocencia original. Te voy a enseñar qué hacer cuando fallas el blanco, hamartía, para corregir el tiro sin caer en la trampa de la culpa tóxica. Vamos a recuperar tu dignidad. Vamos a limpiar tu nombre ante el tribunal de tu propia conciencia. El juicio ha terminado, y el veredicto real, el que Jesús trajo y que te ocultaron, está a punto de ser leído. La mentira tiene patas cortas, pero la verdad tiene alas eternas. A pesar de los esfuerzos de Agustín de Hipona, de los concilios imperiales y de milenios de terrorismo teológico, la enseñanza original de Jesús sobre la inocencia humana no pudo ser totalmente borrada. Los censores dejaron huellas. El mensaje gnóstico de empoderamiento sobrevivió escondido a plena vista en las parábolas y en los encuentros más íntimos del Maestro. Si te quitas las gafas oscuras del pecado original y te pones las gafas transparentes de la arquería espiritual, hamartía, la Biblia se transforma. Deja de ser un código penal y se convierte en un manual de entrenamiento para dioses en amnesia. Mira la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Esta es la historia definitiva sobre el pecado y el perdón. El hijo menor se va, malgasta su herencia, vive perdidamente. En el lenguaje de la iglesia, es un pecador asqueroso. Cuando decide volver, ensaya un discurso religioso, prepara una confesión de culpa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es la mentalidad de esclavo pecador. Soy indigno, castígame, déjame pagar mi deuda trabajando. Pero, ¿qué hace el Padre, Dios? Cuando el Hijo intenta recitar su confesión de culpa, el Padre lo interrumpe. Ni siquiera le deja terminar su liturgia de autodesprecio. El Padre no le pide explicaciones. No le impone una penitencia. No le pide que devuelva el dinero. No lo manda a dormir al granero con los siervos. Corre, lo abraza, le pone el mejor vestido, el anillo de autoridad y hace una fiesta. Esta parábola destruye la teología del pago por el pecado. Dios no quiere tu culpa, quiere tu regreso. No quiere que te sientas como un jornalero indigno. Quiere que asumas tu identidad de hijo. El pecado del hijo no fue gastar el dinero, fue olvidar su dignidad. Y la redención no fue el castigo, fue el abrazo. Mira el episodio del ciego de nacimiento, Juan 9. Los discípulos, programados con la teología de la culpa y el karma, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Asumían que si hay sufrimiento, tiene que haber un crimen previo. Es la lógica del sistema de control. Si sufres, es porque eres malo. Jesús rompe esa lógica brutalmente. Ni este pecó, ni sus padres. ¡Bum! Jesús desconecta el sufrimiento del pecado moral. Les dice que dejen de buscar culpables y empiecen a buscar la gloria de Dios. Y finalmente, mira la declaración más poderosa de Pablo en Romanos 8:1, el mismo libro que Agustín malinterpretó. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Nulla. Si no hay condenación, no hay juicio. Y si no hay juicio, el concepto de pecado como crimen deja de existir. Entonces, ¿cómo vivimos esto hoy? ¿Significa que podemos matar y robar porque no hay pecado? Esa es la pregunta del ego infantil. La gnosis responde: no matas y no robas, no porque tengas miedo al infierno, sino porque sabes quién eres. Un ser divino no se hace daño a sí mismo ni a los otros. Cuando despiertas, metanoia, la moralidad no viene impuesta desde afuera por una tabla de leyes, brota desde adentro como una consecuencia natural de tu amor. Aquí está el protocolo para desactivar el programa de la culpa y activar al arquero divino en tu vida diaria. 1. Cambia tu vocabulario interno. Elimina la palabra pecado y culpa de tu diálogo mental. Son virus. Cuando cometas un error, y los cometerás porque estás aprendiendo, no digas:
soy malo, soy un desastre, Dios me va a castigar. Di, he fallado el blanco. Amartya. Analízalo fríamente como un arquero. Grité a mis hijos porque estaba estresado. Mi flecha, mi amor, se desvió por el viento del estrés. ¿Cómo corrijo mi postura para la próxima vez? Necesito respirar antes de hablar. Eso es corrección. Eso es útil. La culpa te paraliza. La corrección te hace mejor. 2. Practica la metanoia instantánea. No acumules errores para confesarlos el domingo. Corrígelos en el momento. Metanoia es cambiar la mente ahora. Si te das cuenta de que estás juzgando a alguien, fallando el blanco de la unidad, detente, respira. Cambia el pensamiento. Veo la chispa divina en ellos. Listo, has corregido el tiro. Has vuelto al camino, no se necesita penitencia. 3. Reconoce tu inocencia original. Debajo de tus traumas, de tus errores y de tu programación, hay una zona de tu ser que nunca ha sido tocada por la oscuridad. Los gnósticos la llaman la perla. Jesús la llamó el reino dentro. Esa parte de ti es, fue y siempre será inocente. Es pura luz. Tu trabajo no es limpiar tu alma frotándola con culpa. Tu trabajo es apartar los escombros del ego para que esa luz, que ya está ahí, brille. Tú no eres un pecador luchando por ser santo. Eres un santo, un ser apartado divino, luchando por recordar quién es en un mundo de amnesia. 4. Deja de proyectar el juez. El Dios castigador que tienes en la cabeza no es Dios. Es la voz de tus padres, de tus maestros y de la sociedad, internalizada. Es el super-yo freudiano. Es el demiurgo. Despide a ese juez. Bájalo del estrado. En su lugar, visualiza a Dios como el instructor de tiro, o como el padre del hijo pródigo. Alguien que celebra tus aciertos y te ayuda a corregir tus fallos con paciencia infinita. 5. El perdón radical. Si tú eres inocente, los demás también lo son. Pero me hicieron daño, dirás. Sí. Te dispararon una flecha, pero no lo hicieron porque sean demonios, lo hicieron porque son pésimos arqueros. Están ciegos, están dormidos. Jesús en la cruz no dijo, Padre, castígalos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Confirmó la teoría gnóstica. El mal es ignorancia, agnoia. No saben apuntar. Perdonar no es justificar el mal. Es entender que el otro falló el blanco debido a su propia inconsciencia. Y al entenderlo, sueltas el veneno del rencor. El verdadero pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, no es un insulto mágico. Es simplemente negarte a reconocer tu propia divinidad. Es insistir en que eres un gusano cuando Dios te hizo un águila. Mientras creas que estás separado y maldito, no puedes recibir la luz. No porque Dios no la dé, sino porque tú tienes los ojos cerrados. Abre los ojos. La historia de la humanidad es la historia de un Dios que se durmió, soñó que era un hombre pecador, sufrió sus propias pesadillas de culpa y ahora está despertando. Tú eres ese Dios despertando. El infierno era el sueño. El cielo es el despertar. Y en el despertar, te das cuenta de que nunca saliste de casa. Nunca hubo mancha. Nunca hubo deuda. Todo fue un entrenamiento de arquería en la escuela de la materia. Si has llegado hasta el final de esta serie, si has absorbido esta verdad densa y luminosa, es porque tu alma ha roto el cascarón. Ya no cabes en la caja pequeña del pecador. Ahora eres un arquero del espíritu. Tu arco es tu voluntad. Tu flecha es tu amor. Y tu blanco es la unión. Este conocimiento es peligroso para el sistema, pero es medicina para tu alma. Ya no necesitas intermediarios. Ya no necesitas comprar perdón. Ya eres libre. Quiero que selles este momento de emancipación definitiva. Quiero que este sea el día en que dejaste caer la mochila de piedras. Escribe en los comentarios la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer. Soy inocente. O escribe, mi blanco es el amor. Al escribirlo, estás desafiando a 1700 años de programación. Estás reclamando tu herencia. Quiero leer esos comentarios. Quiero ver una ola de inocencia recuperada inundando este canal. Deja tu testimonio. ¿Cómo ha afectado la culpa a tu vida? ¿Y cómo te sientes ahora al saber que fue un error de traducción? Tu
tu historia puede liberar a otros. Comparte este video. Hay millones de personas en hospitales psiquiátricos, en adicciones, en depresión profunda, solo porque creen que son malos y que Dios los ha rechazado. Envíales este video. Diles, no eres malo, solo necesitas ajustar la puntería. Sé un apóstol de la inocencia. Dale me gusta para hackear el algoritmo del miedo. Que YouTube se vea obligado a mostrar esperanza y dignidad en lugar de juicio y condenación. Suscríbete al canal. Hemos recorrido un viaje increíble, desde los números ocultos hasta la mentira del pecado. Pero la escuela de misterios continúa. Hay más velos que rasgar. Hay más luz que recuperar. Activa la campanita para no perderte la próxima revelación. Aquí somos una familia de arqueros divinos. Nos ayudamos a corregir el tiro, no nos juzgamos por fallar. No estás solo, eres amado, eres digno y eres inocente. Estaré en los comentarios celebrando tu regreso a casa, leyendo cada "soy inocente" como una victoria de la luz sobre la oscuridad. Respira profundo, suelta el aire, y con él, suelta la culpa para siempre. Apunta alto, dispara, despierta.